Bueno, buenas, yo soy nuevamente el doctor Bufa, que les voy a dar esta segunda parte de el tema de anestesiología. Les había comentado que lo habíamos dividido en 3 videos, este sería el segundo video, relajantes musculares. Para muchos esta es la primera y la última vez que van a estar en contacto con los relajantes musculares, si no siguen anestesiología. Entonces les voy a hacer la charla muy en forma práctica y orientada a responder las preguntas de la guía de trabajos prácticos. Para ver cómo ponemos los relajantes musculares dentro de la práctica clínica, primero quiero empezar a hablar sobre los pilares de la anestesia, que son 4. El bloqueo sensitivo, que representa que el paciente no puede tener dolor dentro de la sala de operaciones, el bloqueo de la conciencia, que el paciente tiene que estar dormido, el bloqueo autonómico, que nos relaciona a la presión arterial muy alta, la presión arterial muy baja, que no pueden estar porque la muy alta me puede provocar un accidente cerebrovascular hemorrágico, la muy baja un accidente cerebrovascular isquémico, la frecuencia cardíaca, si está muy alta me puede producir un infarto a nivel cardíaco y si está muy baja un paro cardíaco. Es decir que tanto la presión como la frecuencia cardíaca la tenemos que tener dentro de los límites fisiológicos. Y por último, y acá es donde entran los relajantes musculares, un bloqueo muscular. ¿Y para qué usamos un relajante muscular? Imagínense que ustedes están en una guardia, porque la mayoría de ustedes no va a seguir anestesiología, están en una guardia. Y viene un paciente que se accidentó en moto, politraumatismo, un traumatismo cráneoencefálico, está respirando mal, y ustedes tienen que intubarlo y mandarlo a terapia. Para intubar ese paciente, tienen que utilizar un relajante muscular, que es la clase de hoy, y ponerle un tubito en los pulmones para luego mandarlo o a quirófano o a terapia intensiva. Pero acá les voy a hacer una salvedad. ¿Qué pasa si el paciente 1 hora antes o 2 horas antes almorzó, salió en moto y chocó? ¿En qué me va a cambiar? Lo que comió el paciente, que es muy importante, que aumenta la mortalidad, está en el estómago, tiene un pH muy bajo, el pulmón, los alvéolos tienen un pH alto. ¿Qué pasa si viene algo ácido en algo básico en los alvéolos? Lo destruye y no se produce la hematosis. Y en algunos pacientes puede ser la causa de muerte. Entonces, yo les voy a ir dejando pequeños tips para que después, en el transcurso de la charla, lo vamos a ir integrando todo. Bueno, transmisión colinérgica. En farmacología 1 hay temas que no los pueden desconocer para el examen y uno de ellos es la transmisión colinérgica. La tienen que saber, lo tienen que tener muy claro. Vamos a hacer un repaso de la transmisión colinérgica, pero yo se los voy a orientar a los relajantes musculares. Tanto la síntesis, el almacenamiento y la liberación de acetilcolina siguen un ciclo biológico en todas las sinapsis colinérgicas. Y acá tienen que tener en claro dos enzimas, la acetilcolintransferasa, que interviene en la síntesis de la acetilcolina, y la acetilcolinesterasa. Y sobre esta segunda enzima vamos a hablar. ¿En qué interviene? En la degradación. Es la que va a hidrolizar la acetilcolina y la va a transformar en colina y acetato. Este esquema representa la síntesis, el almacenamiento, la liberación y luego actúa sobre los receptores pre y postsinápticos de la acetilcolina. Yo les dije que la clase la voy a ir orientando sobre las preguntas de trabajo práctico. Ahora, todo lo que vean en rojo en la presentación involucra respuestas de la guía de trabajo práctico. Entonces lo tienen, presten atención.
Esta es una terminal de una neurona que viene el potencial de acción. Entra calcio, voltaje dependiente, y el calcio ayuda a liberar, o es responsable de la liberación de las vesículas. Ahora, ¿qué pasa si el paciente está consumiendo una medicación que no permite la entrada de calcio? Por un lado, y eso lo vamos a ver en interacciones de los relajantes musculares. Y por otro lado, que esta es la que más me interesa, que se utilizan en todas las anestesias, esta enzima, que habíamos dicho que se llamaba acetilcolinesterasa, es la que hidrolizaba la acetilcolina. Bien, la acetilcolina actúa en sus receptores para nosotros, y vamos a hablar todo el tiempo de los nicotínicos, lo metaboliza en colina y acetato. Ahora, ¿qué pasa si nosotros damos una enzima que una droga que metabolice esta enzima? ¿Qué va a pasar con la acetilcolina? Bueno, vamos a hablar un poquitito de la primera de las enzimas, la acetilcolintransferasa. Es una enzima que cataliza la etapa final de la síntesis de la acetilcolina, la acetilación de la colina con la acetilcoenzima A. ¿Dónde se forma, dónde se sintetiza esta enzima? En el soma, y se transporta a lo largo de todo el axón hacia su terminación. Por otro lado, las terminaciones tienen un número importante de mitocondrias. ¿Y qué hacen las mitocondrias para la transmisión colinérgica? Sintetizan la acetilcoenzima A, que junto con la colina va a formar la acetilcolina. ¿La colina de dónde viene? Del extracelular, por un transporte activo que necesita sodio. La captación de la colina constituye la etapa limitante del ritmo de biosíntesis de la acetilcolina. Entonces se realiza desde el exterior hacia el interior, depende de sodio, y es inhibido por el hemicolinio esta etapa. La colina se transforma junto con la acetilcoenzima A en acetilcolina por la enzima, la acetilcolintransferasa. ¿Y de dónde viene la colina? De la hidrólisis de la acetilcolina. Todo se utiliza. Una vez sintetizada la acetilcolina, va a ser captada por las vesículas. Y acá vamos a tener otro transportador que permite la captación de la acetilcolina al interior de una vesícula, que es inhibido por el besamicol. Entonces, las vesículas, ¿qué van a tener? Acetilcolina, cotransmisores y ATP. ¿Cuántas moléculas de acetilcolina tiene una vesícula? Y varían entre 1000 y 50.000 moléculas de acetilcolina por vesícula. Y en una sola terminación motora contiene alrededor de 300.000 vesículas. Estamos hablando de mucha acetilcolina en el terminal. La acetilcolina es liberada de las terminaciones en forma constantes o cuantos. Entonces, continuamente se va a ir liberando 1, 2 vesículas. 1, 2 cuantos. Y estas acetilcolinas que están en la vesícula van a llegar al postsináptico, van a ser liberadas en la hendidura y van a actuar sobre el receptor postsináptico. Y eso va a generar potenciales de placa terminales pequeñas o miniaturas, que no alcanzan a un potencial umbral para desencadenar un potencial de acción. Entonces, continuamente van a ir liberando cuantos, o vesículas, 1, 2, 3, que no desencadenan un potencial de acción. Ahora sí, cuando llega un potencial de acción en la fibra presináptica, se produce una liberación de 100 o más cuantos, de 100 o más vesículas. Y ahora sí vamos a tener una gran cantidad de acetilcolina sobre los receptores postsinápticos. Y acá nos tiene que quedar en claro
dos conceptos. Un concepto, potencial de placa terminal en miniatura, que es la liberación de cuantos, de una a dos vesículas, que no alcanzan al límite umbral. Y por otro lado, cuando viene el potencial de acción, actúa una gran cantidad de acetilcolina y en este momento sí hay un potencial de placa motora que genera un potencial de acción y la contracción. Entonces tiene que quedar en claro estos dos conceptos. Potencial de placa terminal en miniatura, cuántos, no llega al límite umbral, no desencadena un potencial de acción, y potencial de placa motora, que es generado por un potencial de acción en la neurona presináptica, libera gran cantidad de acetilcolina, actúa sobre el receptor nicotínico y ahora sí, ahí pasa el límite o llega al límite umbral, desencadena, abre los canales voltaje dependientes de sodio y desencadena un potencial de acción y la contracción muscular en la fibra posináptica. Entonces se libera acetilcolina y actúa sobre los receptores nicotínicos. Y ahora vamos a hablar un poquitito del receptor. Entonces actúa sobre el canal, que el receptor nicotínico es un canal, y atraviesa una gran cantidad de sodio, 50.000 iones aproximadamente. Y esto es la base para generar un potencial de acción y la contracción. Y esta enzima es importante. Yo les comenté que la utilizamos en todas las anestesias. Vamos a trabajar sobre la acetilcolinesterasa en todas las anestesias. Es una enzima que está muy concentrada en la placa terminal posináptica, está muy cerca de los receptores nicotínicos. Interviene en la degradación o en la hidrólisis de la acetilcolina, que la va a hidrolizar en colina y acetato. Y la colina va a volver a entrar en la hendidura presináptica, en la neurona presináptica, para formar acetilcolina. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en forma intencional, le damos un agente anticolinesterásico? Le damos una droga, neostigmina, que inhibe a la acetilcolinesterasa. Se va a liberar acetilcolina y la enzima que va a metabolizar y la va a hidrolizar a la acetilcolina va a estar inhibida. ¿Y eso qué me va a provocar? Mayor cantidad de acetilcolina en la hendidura sináptica. Y si tenga más cantidad de acetilcolina en la hendidura sináptica, voy a tener más agonistas para actuar sobre el receptor. Henry Dale hace mucho observó que la acetilcolina desencadena reacciones semejantes a la nicotina, acuérdense del receptor nicotínico, y a la muscarina, acuérdense del receptor muscarínico. Es decir, que tiene una doble acción, tiene una acción nicotínica sobre receptores nicotínicos, que es la clase de hoy, y una acción muscarínica sobre receptores muscarínicos, que en parte vamos a hablar sobre estos receptores. Entonces, yo le di una droga, neostigmina, que me va a bloquear una enzima, la acetilcolinesterasa, me va a aumentar la cantidad de acetilcolina en las hendiduras sinápticas. Y sabemos que la acetilcolina es un agonista tanto de los receptores nicotínicos como muscarínicos. Entonces voy a tener dos efectos cuando utilice neostigmina. Bloqueo la enzima que metaboliza la acetilcolina, tengo más acetilcolina y la acetilcolina va a actuar sobre dos receptores, nicotínicos y muscarínicos. El nicotínico, ¿qué me va a producir? La contracción muscular.
y luego vamos a ir viendo qué me va a producir el muscarínico. Y ustedes me van a decir muchas cosas. ¿Y al anestesiólogo cuál les interesa de esos muchos efectos? A nivel cardíaco. ¿No? Todo se va relacionando. Y aquí tenemos una estrella roja, es decir, esta va a ser una de las respuestas, por eso estoy haciendo tanto hincapié, de las guías de trabajo práctico. Entonces vamos sobre el receptor. Son canales iónicos, su activación produce un incremento de la permeabilidad en forma muy rápida al sodio, que produce la excitación y la despolarización. Entonces, la acetilcolina es un agonista. ¿Qué era un agonista? Tiene afinidad y actividad intrínseca, se une, abre el canal, entra el sodio y va a producir un potencial de acción y despolarización. ¿Y dónde están estos receptores nicotínicos de acetilcolínico? Van a estar en la unión neuromuscular de la fibra estriada, que es la clase de hoy, en los ganglios del sistema autónomo, que fue la clase que ustedes ya tuvieron de colinérgicos y adrenérgicos, en la médula suprarrenal, que lo van a ver más adelante, y en el sistema nervioso central, que lo vamos a ver en el próximo video. Es decir, está en varios lugares el receptor nicotínico. En la placa, en los ganglios, en el sistema nervioso central. ¿Cómo es su estructura pentamérica? ¿Y qué significa que tenga una estructura pentamérica? Que tiene 5 subunidades. Tiene 5 subunidades. Y es parecida a otros receptores que va a formar una superfamilia de conductos iónicos. ¿Y a cuáles? Al GABA, a los receptores de glicina, los receptores de serotonina. Entonces es un receptor, es un canal muy similares a otros canales, al GABA, a la glicina y la serotonina. Entonces, cuando ustedes estudien efectos de otras drogas, que lo pueden estudiar de memoria, o pueden empezar a relacionar, si hay una droga que actúa sobre un tipo de receptor y ese receptor es parecido a otros receptores, ¿no puede actuar sobre los otros receptores? Sí. Si yo tengo el nicotínico, GABA, glicina y serotonina, que en el caso de la clase que viene, que lo vamos a ver, que son los anestésicos generales, actúa una droga, y si son parecidas van a actuar en el resto. Y es así. Es decir, los anestésicos generales van a tener interacción sobre los nicotínicos, van a tener acción sobre el GABA, sobre los nicotínicos, la clase de hoy. Los van a bloquear. Sobre el GABA los va a bloquear, el paciente se va a dormir. Sobre los receptores de glicina los va a bloquear, el paciente no se va a mover. Sobre los receptores de serotonina va a actuar y van a producir náuseas y vómitos. Ya les estoy adelantando para la clase que viene. Entonces, en las anestesias, una de las complicaciones son las náuseas y vómitos, sí. ¿Por qué? Porque actúa sobre un receptor que produce náuseas y vómitos, que está en la zona quimio-receptora gatillo. Pertenece a la superfamilia, entonces actúa sobre todos los receptores que son parecidos. Los receptores de acetilcolina constituyen un conducto iónico regulado por un ligando. ¿Y cómo está formado por 5 subunidades? ¿Y cuáles son? 2 alfas, y en esto hago hincapié en el alfa, una beta, una gamma o epsilon y una delta. Entonces, 2 alfas, una beta, una gamma o epsilon. La gamma va a estar en los tejidos embrionarios o desnervados. Epsilon en adultos y tejidos inervados. Y delta en los 2. ¿Y por qué 2? Si hago hincapié en el alfa 2, hay 2. Porque van a haber 2 moléculas de acetilcolina que se tienen que unir al receptor nicotínico. ¿Y dónde se van a unir? En las alfa, por eso hay 2. Lo vamos a ver más. Acá les presento
el receptor nicotínico. 5 subunidades, 2 alfas, lugar donde se unen la acetilcolina. Acá tenemos una acetilcolina y otra acetilcolina. Y luego, dependiendo si es embrionario el tejido, si es un adulto, si está inervado o no, tenemos gamma o épsilon. La unión simultánea de dos moléculas origina un cambio en la conformación y abre el canal y entra el sodio. Y acá les presento el receptor nicotínico. Esto es una figura del Goodman que me habla de los tipos del receptor en el adulto y en el feto, dónde está este receptor en la unión neuromuscular a nivel postsináptico, qué respuesta me va a hacer, es excitatoria, produce la despolarización y la contracción del músculo, qué iones van a aumentar la permeabilidad, entra sodio que tiene carga positiva y va a desencadenar el potencial de acción y sale potasio. Y sobre el potasio voy a hacer una consideración. Sale potasio. ¿Qué pasa si ya hay mucho potasio en el extracelular? Por alguna razón que la vamos a ver más adelante. Una hipercalemia. ¿Y qué puede pasar en la hipercalemia? Un paro en diástole. Entonces, tengamos presente ese concepto que lo vamos a volver a ver. Entonces, entra sodio, sale potasio. Tiene agonistas y antagonistas. Agonistas dijimos que tiene afinidad y tiene actividad intrínseca. Acetilcolina, que lo vieron en transmisión colinérgica. Nicotina, que fue quien se los introduje en esta clase que Dale, que decía tenía efectos nicotínicos. Y succinilcolina. Epa, acá ya empezamos con relajantes musculares. Tenemos un relajante muscular, uno solo, que va a ser un agonista. Epa, pero si el agonista me produce contracción, la succinilcolina me va a producir contracción, pero después va a producir una relajación. Lo vamos a ver más adelante. Y antagonistas. ¿Qué característica tenía un antagonista? Tiene afinidad y no tiene actividad intrínseca. Se une al receptor, pero no produce nada. Bloquea a la acetilcolina. Bloquea la acetilcolina. Y ya estoy pensando, yo utilicé neostigmina, que me aumenta la concentración de la acetilcolina y me va a competir con el antagonista competitivo. Por eso utilizo un anticolinesterásico. ¿Y qué drogas tengo? Todo el resto salvo la succinilcolina. Atracurio, becuronio, etubocurarina, pancuronio y los que vamos a ir viendo. Algunos ejemplos. Tenemos una fibra que viene de la médula y va a hacer sinapsis en la fibra, tiene terminaciones. Y acá tenemos la unión, la sinapsis entre la fibra y el tejido muscular. Esto es todo lo que vimos hasta ahora. Viene un potencial de acción, entra calcio. Acuérdense la segunda diapositiva que yo les mostré, que van a tener una pregunta en la guía de trabajos prácticos. ¿Qué pasa si el paciente está tomando, antibióticos, aminoglucósidos, que bloquean la entrada de calcio? Vamos a verlo más adelante. El calcio va a ser responsable de la liberación de la acetilcolina, se libera gran cantidad de acetilcolina en la hendidura sináptica, actúa sobre el receptor de nicotina, el receptor de nicotina entra sodios en altas concentraciones, produce una corriente local, un potencial de acción y una contracción. Y a la acetilcolina la degradamos. ¿Con qué enzima? La acetilcolinesterasa. Y ahí terminamos transmisión colinérgica. Y yo se los orienté a relajantes musculares. Bueno, ahora estamos en quirófano. Yo les dije que lo iba a hacer lo más práctico posible. Estamos en el quirófano. Estamos con un paciente y vamos a repasar de vuelta los pilares de la anestesia. ¿Cuáles eran? Un bloqueo sensitivo. Este paciente no puede tener dolor. Tenemos que utilizar drogas para que no tenga dolor.
Y entre ellos ustedes ya vieron en la clase pasada los opiáceos. Bloqueo de la conciencia, lo tenemos que dormir. ¿Qué drogas vamos a utilizar? Los anestésicos generales, la clase que viene. Bloqueo autonómico, que es ese límite fisiológico que nosotros tenemos que tener la presión y la frecuencia cardíaca, que esto ya lo vieron, estas drogas, ya lo vieron para el primer y segundo parcial de farmacología, y un bloqueo neuromuscular. Y acá estamos integrando prácticamente toda la materia en estos pilares. Utilizamos muchas drogas y ustedes ya las vieron. Etapas de la anestesia son 4. Medicación anestésica previa. Viene el paciente, lo sedamos con benzodiazepinas u opiáceos, ustedes ya vieron morfina. Y luego lo inducimos, lo dormimos, utilizamos un inductor y relajantes musculares. ¿Para qué? Para intubarlo. Lo mantenemos dormido en el mantenimiento, entonces tenemos inducción, mantenimiento. En el mantenimiento seguimos utilizando relajantes musculares y anestésicos generales. Y luego lo recuperamos. Ya no vamos a usar anestésicos generales porque lo queremos despertar y utilizamos anticolinestérásicos, que fue lo que estuvimos charlando, que vamos a inhibir a la enzima que metaboliza la acetilcolina, la neostigmina. Entonces, tanto en la inducción como el mantenimiento como la recuperación, vamos a estar utilizando drogas sobre los receptores nicotínicos. Historia. Siempre hablamos cuando empezamos a hablar sobre las drogas y ahora sí vamos a ir puntualmente sobre los relajantes musculares. Hablar sobre los relajantes musculares, hablamos un poquito de historia. En el siglo XV, es decir, en 1400, cuando los europeos llegaron a América, se encontraron con indios en la cuenca de los ríos Orinoco y Amazonas, en el norte de América del Sur, que usaban curare. ¿Y qué es el curare? Es un término genérico para designar venenos que los indios usaban en sus flechas. ¿Para qué? Para envenenar a los animales que iban a cazar. Entonces el curare es un relajante muscular que lo ponían en la punta de las flechas para que el animal le costara moverse, escapar. Iban y lo agarraban. Y como este veneno lo transportaban en tubos de bambú, de ahí el nombre tubo-curarina. Entonces imagínense, los indios iban a la selva, utilizaban un dardo, le pegaban al dardo con curare, con un relajante muscular a un mono, al ratito el mono no tenía fuerzas para mantenerse en los árboles, caía al piso y lo agarraban y se lo comían. Esto representa a un indio cuando estaba aplicando relajantes musculares en sus flechas. Historia. Bueno, en 1912 se describe la primera cirugía con curare. En el 1935 se descubrió la estructura química de la tubocurarina. En 1950, hace 70 años, se descubrió la succinilcolina, que es hasta el día de hoy que lo utilizamos. Epa, hace 70 años que utilizamos la misma droga, y esta droga se utiliza mucho todavía en la práctica anestésica. Entonces algo tendrá. Ya les adelanté, es la única droga que va a producir relajación que es un agonista. El resto son antagonistas. La succinilcolina es la única droga despolarizante. ¿Por qué? Porque es un agonista y produce lo mismo que la acetilcolina, que contrae el músculo. Entonces va a producir una contracción la succinilcolina. Y como va a ser resistente a su hidrólisis, va a durar mucho tiempo en el receptor nicotínico, de 5 a 8 minutos. El resto
son antagonistas competitivos. Pancuronio, becuronio, atracurio, mibacurio, rocuronio, que son las que prácticamente, salvo el pancuronio y el mibacurio, el resto, el becuronio, atracurio y el rocuronio se utilizan. La que más se utiliza de todas es el atracurio. Hace 40 años fue sintetizado. Receptores. Entonces dijimos que tenemos agonistas. Agonistas es el que tiene afinidad y actividad intrínseca, la acetilcolina y la succinilcolina, que es un relajante. En eso no se pueden equivocar. La succinilcolina, que es un relajante, pero es un agonista, produce la contracción, se queda unido, no lo metaboliza o tarda más en metabolizarse, entonces el receptor queda bloqueado una vez que abrió los canales, entró sodio, generó la contracción en todos los músculos y luego quedó flácido, quedó relajado. ¿Por cuánto tiempo? De 5 a 8 minutos. Y luego tenemos los antagonistas, que tienen afinidad, pero no tienen actividad intrínseca. Compiten con la acetilcolina, la desplazan, se unen y la acetilcolina no puede unirse al receptor nicotínico y no puede contraerse el músculo. Y aparte, nosotros utilizamos anticolinesterácicos, la neostigmina, que es una droga que produce la inhibición de la enzima que metaboliza la acetilcolina. Entonces vamos a aumentar más agonista para competir con el antagonista y desplazarlo y que el músculo se contraiga. Y eso es lo que vamos a hacer en todas las cirugías o en gran parte en la recuperación. Yo quiero que el paciente empiece a respirar más profundo y con mayor frecuencia y necesito más acetilcolina. Tengo dos opciones, o espero que el antagonista se metabolice, o mientras espero que el antagonista se metabolice, utilizo una droga, la neostigmina, un anticolinesterácico, que me aumente la concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica. Y ustedes tienen que tenerlo eso en claro, porque tienen una de las preguntas de la guía del trabajo práctico. ¿Cómo clasificamos a los relajantes musculares? Vimos un poquito de historia y ahora vamos a ver la clasificación. Y la podemos clasificar según su propiedad farmacológica en despolarizantes, y vimos que hay una sola droga, la succinilcolina, que es un agonista, que me va a despolarizar, que tiene la misma acción que la acetilcolina, que va a durar mucho más que la acetilcolina. Entonces hace su acción, despolariza, se contraen todos los músculos, y yo lo voy a ver clínicamente cuando estoy administrando la droga, que el paciente se contrae todos los músculos a la vez. Lo veo y eso lo describo como una fasciculación. Que eso lo tienen que ver, es difícil de explicarlo. Se contraen todos los músculos en el mismo tiempo del paciente. Y no despolarizantes o antagonistas competitivos, todo el resto de los relajantes musculares. Entonces, según su propiedad farmacológica, produzco la contracción y después se relaja, o le doy una droga que compite con la acetilcolina y directamente se relaja. No actúa la acetilcolina y no tiene actividad ese receptor nicotínico. O según su duración, ultracorta, corta, intermedia y larga. Y yo prácticamente todos los días voy a elegir el relajante muscular según el tiempo que dure la cirugía. Si es una cirugía de 20 minutos, no voy a utilizar un relajante muscular largo, porque voy a tener el paciente mucho tiempo relajado, sin poder respirar, y por ende yo no puedo tener un paciente despierto que no pueda respirar. Voy a seguir administrándole drogas para tenerlo dormido. ¿Para qué? Para que no siente ese ahogo que no puede respirar. Entonces, mi acto anestésico va a durar muchísimo más tiempo. Entonces voy a utilizar un relajante muscular según la cirugía que yo vaya a hacer. Entonces, todos se utilizan ampliamente para lograr la relajación muscular durante la anestesia. Y esto es importantísimo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los relajantes musculares? Esto lo tienen que saber. Que es muy fácil, que yo ya se los estuve comentando. Interrumpir los
no despolarizantes o los competitivos, no permito que la acetilcolina llegue al receptor nicotínico. O imitar, le doy una droga despolarizante, agonista, que hago lo mismo que la acetilcolina, pero queda mucho más tiempo unido al receptor. Entonces, el mecanismo de acción es imitar o interrumpir la transmisión del impulso nervioso a nivel de la unión neuromuscular. Y tenemos dos grupos, los que interrumpen todos los relajantes musculares -1, los no despolarizantes, los competitivos, y los que imitan los despolarizantes, los no competitivos. Y acá tienen todas las drogas, no despolarizantes, todos despolarizantes, la succinilcolina. El decametonio no se utiliza, es decir, solamente está la de la succinilcolina como despolarizante. O según su duración de acción, y acá sí incluyo a los despolarizantes y no despolarizantes, la succinilcolina de 5 a 8 minutos, el mibacurio, rocuronio, atracurio, becuronio, que son estas tres drogas son las que más se utilizan en el 90% de las cirugías, junto con la succinilcolina, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, que dura alrededor de 1 hora, 45 minutos a 1 hora, y prolongadas. Las prolongadas prácticamente no las usamos, porque para eso es utilizar 2 veces, administrar 2 veces un relajante muscular intermedio que uno prolongado. Ahora, vamos a la guardia. Ustedes recibieron un paciente que comió y está en insuficiencia respiratoria y lo tienen que ventilar, le tienen que dar oxígeno, ponerle un tubito en los pulmones y ponerle un respirador para llevarlo a terapia o a quirófano. La característica de la succinilcolina, que desde hace 70 años hasta el día de hoy se sigue usando, es que desde el momento que yo le administro la droga hasta su acción es 1 minuto. Es la más corta de todas. Entonces, nosotros tenemos el paciente que comió, que tiene un pH ácido a nivel gástrico, que si cuando yo lo voy a intubar, le saco todos los reflejos con un inductor anestésico y se aspira, vomita, tengo la mala suerte que vomite y se aspire, tengo una gran probabilidad de aumentar la mortalidad de ese paciente que vino. Entonces voy a utilizar una droga que sea cortito ese periodo desde que yo lo relajo hasta que yo lo puedo intubar. Y eso me da la succinilcolina, que es 1 minuto. El resto dura 3 minutos. Es decir, con el resto de los relajantes musculares, yo aumento en un 300% la probabilidad que si vomita justo en ese momento que yo lo estoy intubando, fallezca a futuro ese paciente, aumenten su mortalidad. Es por eso que hasta el día de hoy seguimos utilizando succinilcolina, porque dura 1 minuto, el menor de todos, el resto son 3 minutos, 300% más. La probabilidad de que si vomita, se aspira. Esa es la única diferencia entre la succinilcolina y el resto. Salvo ahora, pero yo no los quiero meter en un tema clínico bien puro anestésico, en el COVID-19 que nosotros tenemos que ventilar al paciente, utilizamos rocuronio a muy altas dosis que bajo el tiempo de latencia de 3 minutos a 1 minuto. Es decir, hoy en día, en este periodo que estamos transitando de COVID, con altas dosis de rocuronio, bajo el periodo de latencia a equipararlo con la succinilcolina. Pero eso nadie les va a preguntar. Antagonistas competitivos, no despolarizantes, son todo menos la succinilcolina. Se precisan 2 moléculas de acetilcolina, ya lo vimos, para activar el canal nicotínico. Y una vez que estimula la acetilcolina el canal nicotínico, es hidrolizada, ¿por qué? Por la enzima que metaboliza la acetilcolina esterasa, que está al lado del receptor nicotínico.
al administrar un antagonista competitivo, van a ir ocupando los receptores nicotínicos y van a ir desplazando a la acetilcolina y se va a ir relajando el paciente. La acetilcolina va a ir encontrando todos sus lugares ocupados en el canal y no se va a producir la contracción muscular. Mecanismo de acción que ya lo vimos. Entonces, para que se contraiga normalmente, necesito 2 moléculas de acetilcolina en el receptor nicotínico. Y dijimos sobre la subunidad alfa. Pero para relajarlo, puede, si hay mucho antagonista competitivo, va a ocupar los 2 lugares, las 2 subunidades alfa. Pero con solamente un lugar que ocupe en el receptor nicotínico un antagonista competitivo, es suficiente para no volverlo a funcionar a ese receptor. Ahí terminamos con los no despolarizantes. Vamos con los despolarizantes, que dijimos que hay solamente una droga, succinilcolina. Los despolarizantes actúan por un mecanismo diferente a los no despolarizantes. Los no despolarizantes se unen y no hacen nada. Los despolarizantes se unen y imitan la acción de la acetilcolina. Consiste en despolarizar la membrana, abrir los canales de la misma manera que lo hace la acetilcolina, pero persisten durante mayor tiempo en el receptor porque son resistentes a la acetilcolinesterasa. Y esto ya lo hablamos. El tiempo de latencia, lo que tarda en hacer efecto, 1 minuto. Y una vez que hace su efecto, dura de 5 a 8 minutos. Útil para intubarlo. En 5 minutos ya tengo que tener. Entonces yo puedo usar un despolarizante que me va a durar de 5 a 8 minutos y después un no despolarizante de larga duración, por ejemplo. Y utilicé 2 relajantes musculares y eso se utiliza mucho. Presento un breve periodo de excitación repetida que lo vemos que son todas las contracciones musculares del paciente y que yo lo identifico y lo veo y lo denomino fasciculaciones musculares. Y luego va seguido por un bloqueo y parálisis muscular. Entonces yo veo, le administro la succinilcolina y veo cómo se contraen todos los músculos del cuerpo. Y eso me va a traer una complicación y el paciente va a tener dolor. Imagínense que ustedes se contraen todos los músculos en forma intensa de una sola vez. Y eso les va a traer dolor, que es lo que produce la succinilcolina. Entonces dijimos que se metaboliza por hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Y acá yo les charlé mucho sobre la utilización de anticolinesterásicos, la neostigmina. Pero la succinilcolina tiene un mecanismo doble. Y esto es difícil de entenderlo. Los relajantes musculares despolarizantes, la succinilcolina, sí los administramos en altas dosis o en forma repetida, porque pasaron 5 minutos y le administro de vuelta. Le pasamos 5 minutos y se lo administro de vuelta. Le pasamos 5 minutos, se lo administro de vuelta. Pasa de un bloqueo despolarizante que se contrae, nosotros vemos que cada 5, 8 minutos, cada vez que nosotros utilizamos el relajante se contrae el paciente, se llama fase 1, se va a pasar a un no despolarizante, a fase 2, pero con una característica, que la duración de acción va a ser muy prolongada, muchas horas. ¿Qué significa? Que si yo uso la succinilcolina en forma continua, cada 10 minutos le hago una dosis, porque se va prolongando y no quiero utilizar una droga que dura 60 minutos porque el cirujano me está diciendo ya termino. Y yo le voy haciendo succinilcolina, que yo sé que es la duración de todas las drogas es la que menos dura. Puedo pasar de 5 a 8 minutos su duración de acción a muchas horas si pasa de fase 1 a fase 2. ¿Por qué? Porque actúan en las dos sinapsis, en la postsináptica sobre el receptor nicotínico, desensibilizando al receptor. Si lo desensibilizo, por más de que venga acetilcolina en un potencial de acción, no va a generar la entrada de sodio con el potencial de acción y la contracción muscular. Y por otro lado, actúa
inhibiendo la salida de acetilcolina en el receptor presináptico. Entonces actúan los dos. Mecanismo doble. Nosotros dijimos que el receptor nicotínico, cuando lo estimulamos, cuando viene el agonista, produce la entrada de sodio y libera cantidades importantes de potasio. Pero ¿qué pasa si ya el paciente tenía altos niveles de potasio? Vamos a tener una hiperpotasemia. Y yo les dije que la hiperpotasemia puede producir un paro en diástole, pone peligro de vida. Entonces hay muchos de los trastornos, muchas patologías que está contraindicada su administración y que la tenemos que tener presente. Si la pasamos por arriba y no lo tenemos presente y le hacemos succinilcolina, y puede terminar el paciente en un paro en diástole. Entonces tenemos efectos adversos, bradiarritmias, taquiarritmias, por todas las interacciones con el potasio, mialgias, por el dolor, el intenso dolor que les va a provocar esta contracción muscular, hiperpotasemia, daño muscular por estas contracciones muy importantes, con destrucción del tejido muscular. Si se destruye el tejido muscular, vamos a tener insuficiencia renal porque al pasar a nivel renal va a producir una lesión renal, contractura muscular trismus, que significa que el paciente cierra fuerte la boca, aumenta la contracción, se produce una contracción de los músculos maceteros y no podemos intubar al paciente, aumento de la presión intragástrica, puede vomitar, intraocular, cuidado si el paciente tiene una lesión ocular que con la presión intraocular puede salir el ojito hacia afuera, aumento de la presión intracraneana, cuidado en las cirugías neuroquirúrgicas, liberación de histamina, me va a liberar histamina con consiguiente taquicardia y hipotensión, bloqueo de fase 2 que lo explicamos en la diapositiva anterior, hipertermia que lo vamos a explicar más adelante, es decir, tiene muchos efectos adversos. Es la droga del arsenal farmacológico anestésico, de todas las drogas anestésicas que nosotros utilizamos, es la que más efectos adversos tiene. ¿Y en dónde lo voy a tener contraindicado esta droga? Neurocirugía, oftalmología, en los quemados, en los síndromes de lesión muscular, miastenia gravis, patologías de denervación, politraumatismos, cardiopatías y sospechas de hipertermia maligna, que lo vamos a ver más adelante. Tengan presente, la succinilcolina se descubrió hace 70 años. Tiene muchos efectos adversos y contraindicaciones, pero hasta ahora no tiene ninguna droga que se haya sintetizado que la logre sacar de las indicaciones. ¿Y todos los músculos se relajan a la misma velocidad? No. Los músculos pequeños de movimientos rápidos como los ojos, el maxilar inferior, la laringe son los más rápidos en relajarse. Y justamente es lo que yo busco, intubar al paciente. Entonces tengo que tener todos estos músculos relajados más rápido que el diafragma. Luego vienen las extremidades y troncos, músculos intercostales y finalmente se relaja el diafragma. Y la recuperación es al revés. Primero se recupera el diafragma y finalmente los músculos pequeños de los movimientos rápidos como maxilar inferior y laringe. Interacciones. Sobre esto sí tienen preguntas en la guía de trabajos prácticos. Y tenemos los compuestos anticolesterásicos que ya lo tienen que tener claro, porque se los vine comentando desde la segunda diapositiva. La neostigmina. Ahora lo volvemos a charlar. Anestésicos generales, que ya algo les comenté, y antibióticos. Interacciones. Agentes anticolesterásicos. Teníamos, vamos a darle una droga, neostigmina, que bloquea la enzima que metaboliza la acetilcolina, a la acetilcolinesterasa, aumentando su contracción en la hendidura para que tengamos más agonista para que haga su efecto sobre los receptores nicotínicos. El incremento y la duración de la acetilcolina favorece la ocupación de los receptores nicotínicos, desplazando al relajante muscular o al antagonista competitivo y haciendo su efecto, haciendo su acción. Lo que ustedes veían en farmacodinamia, pero ustedes lo veían con curvas que se desplazaba a la derecha, a la izquierda. Acá,
En quirófano lo van a ver, esas curvas las van a ver ustedes con el paciente. Cuando empiece a aumentar su frecuencia respiratoria y su profundidad, su VT, su volumen corriente ventilatorio, ustedes van a ir viendo que va a ir respirando más profundo y más veces a medida que aumenta la concentración de acetilcolina. Pero la acetilcolina no la vamos a ver nosotros en la hendidura, pero vamos a ver qué es lo que hace la acetilcolina, que aumenta la unión se une al receptor nicotínico y desencadena el potencial y la contracción. Yo veo la contracción cuando el paciente empieza a profundizar su volumen corriente y aumenta la frecuencia respiratoria. Eso lo veo en el monitor, lo veo en la bolsa, lo veo en su tórax. Voy observando prácticamente instantáneamente cuando yo le administro un anticolinesterásico. Entonces, el aumento de acetilcolina va a estimular los receptores nicotínicos, pero Dale había dicho que tenía un efecto doble la acetilcolina. ¿Y sobre qué otros receptores actúa? Sobre los muscarínicos. Y a muscarínicos, yo les puedo hacer, si estoy en clase con ustedes en forma presencial, les pregunto, ¿y qué hace el receptor? El agonista, que es la acetilcolina, sobre los receptores muscarínicos. Y me van a ir diciendo todo lo que hace, pero a mí como anestesiólogo les voy a preguntar, ¿y a nivel cardíaco qué hace la acetilcolina? Y uno me va a responder, y bueno, va a disminuir la frecuencia cardíaca. Muy bien. Y yo les había comentado, en uno de los pilares, el bloqueo autonómico, que no puedo tener la frecuencia cardíaca muy bajita. Puede llegar a 30, 35, 40 de frecuencia cardíaca cuando administro neostigmina y aumenta la cantidad de acetilcolina. Y la acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos. Y una frecuencia muy bajita en un atleta no va a pasar nada. Pero un paciente con patología que ha tenido infartos, un obeso, un tabaquista, y me puede producir un paro. Y me lo va a producir. ¿Y entonces qué hago? Y entonces le tengo que dar una droga, que ustedes ya la estudiaron, que va a actuar sobre los receptores muscarínicos de manera competitiva. ¿Y qué droga es? Atropina. Entonces yo le voy a dar atropina junto con la neostigmina, que es un anticolinesterásico, pero le doy atropina, que va a ser un antagonista competitivo, pero ¿de quién? De los muscarínicos. ¿Y por qué tengo que bloquear los receptores muscarínicos? Y porque me voy a tener más cantidad de acetilcolina. ¿Y la acetilcolina qué me va a hacer sobre el muscarínico? Bradicardia a nivel cardíaco. Y la bradicardia me puede producir un paro cardíaco. Entonces tengo que darle un antagonista competitivo. Y para eso voy a usar en forma simultánea y siempre en una cirugía neostigmina y atropina, para prevenir la estimulación de los receptores muscarínicos con la acetilcolina a nivel cardíaco. Y esto tiene que quedar a fuego sellado. Y acá tiene una estrellita roja que se la van a preguntar en una de las preguntas de la guía de trabajos prácticos. Tiene que quedar claro. Dale había dicho que la acetilcolina actuaba sobre dos receptores, nicotínicos, que es la clase de hoy, se contrae, pero también sobre los muscarínicos. ¿Y qué produce? Bradicardia. ¿Y cuál era uno de los pilares? El bloqueo autonómico, que no lo puedo tener ni muy taquicárdico, que voy a tener un infarto, ni muy bradicárdico, que voy a tener un paro cardíaco. Entonces, para prevenir esa bradicardia, le tengo que dar un antagonista competitivo, la atropina o el glicopirrolato, siempre y en forma simultánea. ¿Para qué? Para que la acetilcolina no actúe sobre los receptores muscarínicos y me produzca a nivel cardíaco y me produzca bradicardia. Terminamos con esa interacción. Y eso tuvo que haber quedado claro porque lo vimos durante toda la charla. Los inhalatorios, algo yo les fui comentando. ¿Qué drogas tenemos? Sevoflurano, deflurano, isoflurano. Lo vamos a ver en el próximo video. Pero estas drogas potencian los efectos de los bloqueantes neuromusculares. Y yo les dije que una droga, si tenía receptores muy parecidos dentro de la misma familia, va a actuar sobre todos. No me voy a tener que estudiar de memoria cada efecto. Simplemente tengo que saber la farmacología del receptor.
o la característica, o la estructura, y interpretando eso puedo desmenuzar las complicaciones o los efectos adversos, que este sería el caso. Entonces, los inhalatorios me van a potenciar los relajantes musculares. Entonces tiene que actuar sobre algo, tiene que pasar a nivel posináptico. Entonces, ¿y esto por qué se produce? Porque acorta el tiempo de apertura del canal iónico, el nicotínico, y genera cierta desensibilización. Y disminuye la liberación de la acetilcolina en el presináptico. Lo vamos a ver, igual lo vamos a volver a ver la clase que viene. Los anestésicos generales. Antibióticos. Esto es importante porque se lo van a preguntar. Aminoglucósidos, gentamicina. Interfiere en la entrada de calcio a nivel presináptico en la terminación nerviosa y así bloquea la liberación de acetilcolina y posterior estimulación del receptor nicotínico. Yo bloqueo la entrada de calcio, que el calcio lo necesito para liberar las vesículas. Y en las vesículas tengo acetilcolina que actúa sobre el receptor nicotínico. Entonces, si le doy un aminoglucósido, un antibiótico de este grupo, voy a tener menor liberación de acetilcolina. Y en menor grado, bloquea de manera no competitiva el receptor. Si le doy mucho calcio, antagonizo el bloqueo. Lo mismo va a pasar con las tetraciclinas. Hipertermia maligna. Y con este tema ya finalizamos la clase. Es muy infrecuente la hipertermia maligna, pero la mortalidad es muy alta. Y está desencadenado por la administración de succinilcolina, que lo vimos en esta clase, y anestésicos inhalatorios, que lo vamos a ver la próxima, en ciertos pacientes. ¿Y qué voy a observar yo en el quirófano? Contractura muscular y rigidez, hipertermia grave, aumento de la temperatura a 40 grados centígrados, producción de calor a partir del músculo estriado, acidosis metabólica y taquicardia. Y esto está causado por la liberación no controlada de calcio a partir del retículo sarcoplasmático del músculo estriado. Esto se da en algunos pacientes con rasgo autosómico dominante y se relaciona con ciertas miopatías congénitas. Y en los pacientes, los anestesiólogos no nos podemos dar cuenta que va a tener una hipertermia maligna, salvo que nos comente que un familiar lo ha tenido o que tenga alguna patología muscular congénita y lo podamos sospechar. ¿Y cuál es el tratamiento? Tantroleno por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque bloquea la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplasmático del músculo estriado. Y como está muy caliente, tenemos que enfriarlo, porque las enzimas y todos nuestros sistemas actúan dentro de cierta temperatura. Tenemos que darle oxígeno al 100%, sacar inhalatorio y controlar la acidosis, el pH. Bueno, y con esto terminamos relajantes musculares. Y damos por finalizada este segundo video. Y como conclusión, yo les recomiendo que tienen que tener en claro la transmisión colinérgica sí o sí, y yo se los orienté a los relajantes musculares, cómo se clasifican los relajantes musculares, cuál es el mecanismo de acción, las características entre los no despolarizantes y los despolarizantes, sus interacciones, y el efecto más temido de la succinilcolina es la hipertermia maligna. Bueno, cualquier duda, me hacen la pregunta que ustedes quieran a través del campus o aquí tienen mi mail personal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.